Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una joven profesionista coahuilense talentosísima, abogada de profesión, especialista en Historia de México, especialista en letras por la Universidad Complutense de Madrid, escritora, fotógrafa y hasta guitarrista de corazón, nuestra estimada Diana Esther Martínez Cárdenas. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, yo muy feliz, gracias, muy contenta de estar aquí porque pues siempre los veo en redes y yo dije, algún día quiero estar ahí, entonces hoy estoy aquí y estoy muy contenta. Gracias por recibirme de verdad aquí al diario y por supuesto a ustedes. Gracias. No, hombre, nosotros encantados de que te hayas podido dar un tiempo para platicar acerca, por supuesto, de Madero Apóstol, que ya es tu tercer libro, ¿verdad? Sí, así es mi tercer libro publicado y estoy muy contenta de pues de darlo a conocer, de presentarlo en Coahuila sobre todo porque pues Madero es un ícono nacional orgullosamente coahuilense que vale mucho la pena siempre conocerlo, comentarlo, platicarlo, porque es trascendente, ¿no? Para la historia moderna de Claro. nuestro país es una gran figura, indispensable. Por supuesto, y orgullosamente de nuestras tierras y a quien lamentablemente no conocemos tan a fondo. Entonces, toda esta clase de relatos, de historias, de libros, nos hacen acercarnos más a esa identidad como coahuilenses, como mexicanos y entender también por qué ahorita estamos como estamos y cuáles eran los ideales, los principios, la visión que tenían estos grandes personajes y de qué manera también la podemos replicar nosotros hoy en día con los problemas que se presentan en la actualidad. Pero antes de adentrarnos de lleno en tu libro, Diana, me gustaría saber cómo inicia tu gusto por las letras, por la lectura, por la historia, por el derecho. Desde pequeñita tenías esta inquietud por la historia, por el derecho, o fue algo que se fue forjando ya más tarde. Pues fíjate que es muy interesante porque, siempre me gustó desde que aprendí a leer no paré. O sea, yo creo que el gusto por leer empezó desde primero de primaria que empecé las vocales y de ahí me agarré y, leía cualquier cosa que se me presentaba. Mi papá es un asiduo lector, de hecho, comerciales recibe todos los días, aquí el periódico El Diario, entonces siempre en mi casa estuve rodeada de letras, de libros. Y leí. La primera novela que leí fue en tercero de primaria, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Wow. Verne, que me encantó, me fascinó. Siempre digo, lean a Julio Verne porque es uno de los grandes escritores que han existido. Ujú. Y pues me encantó y dije, qué emoción, o sea, qué interesante que con la lectura puedes viajar sin salir de tu casa, puedes conocer de geografía, de historia, de todo, o sea, leer es, wow, no sé cómo decirlo, pero es maravilloso. Leer está comprobado que aumenta tu capacidad, cognitiva, desarrollas más neuronas, tu vocabulario, tu manera de escribir inconscientemente, o sea, a medida que lees, automáticamente tu manera de redactar, tu ortografía, la manera como comprendes las cosas, mejoran. Por supuesto, y te transportas a otros mundos que no habías conocido, que tú no habías imaginado, pero que a través de las letras puedes estar en esos momentos, en esos lugares, y es algo maravilloso el también poder platicar y conocer a las grandes mentes del pasado, cómo pensaban, qué era lo que creía, cómo sentían a través de las letras, a pesar de que ya no estén ellos físicamente con nosotros, trascienden mediante la lectura, mediante su escritura. ¿Recuerdas alguna metodología que utilizara tu papá para que a ti te gustara también la lectura o fue por verlo simplemente? Porque tristemente estaba viendo algunos datos de la lectura en nuestro país y digamos Así, que no son los más esperanzadores. muy triste. ¿Por qué a ti sí te atrapó la lectura? Pues es que tiene que ver muchas cosas. Primero, dicen que el ejemplo arrastra y es cierto. En la educación, formación de los niños y las niñas, el ejemplo es trascendente. Entonces yo veía a mi papá sentado después de comer, leer con calma su periódico y no solo lee, mi papá siempre tiene a la mano un bloc de notas. Entonces él anota tanto las palabras que no entiende como las frases que le llaman la atención. Si un tema le interesa que desconoce, lo consulta. Entonces yo veía siempre todo eso. O sea, mi casa está llena de blocs de notas de donde mi papá siempre está buscando dónde anotar lo que le llama la atención. Y pues ese ejemplo yo creo que a mí me arrastró mucho.
Y pues también el hecho de que siempre fui nerd, la verdad, lo admito. Lo bueno es que a partir de la serie de Gilmore Girls, si no la han visto, búsquenla en Netflix, nos reivindicaron a las nerds. Que Rory Ujú. Gilmore, la protagonista, es una gran lectora, una chica que pasa horas leyendo en el camión de regreso a su casa después de la escuela. Entonces, digo, wow, bueno, qué bonito que por fin después de tanto tiempo, a los nerds nos den como que ese espacio y esa especie de reconocimiento, porque siempre fuimos como que un poco los bichos raros, ¿no? Los que preferíamos sentarnos a leer en vez de estar, no sé, jugando en la calle o practicando algún deporte extremo o así. Yo siempre fui de leer, hasta la fecha, ¿no? Yo soy de ese típico que prefiero quedarme, cuando un libro me atrapa, prefiero quedarme en mi casa, así sea una fiesta o algo importante, hasta que no lo acabo de leer. O sea, estoy tan atrapada que en ese universo mágico que no puedes parar. ¿Y qué es lo que más te gusta leer generalmente? Pues mira, me gusta mucho leer los clásicos, novelas Okey. contemporáneas, novelas, pues también de importantes. Me gustan mucho autores como Saramago, Uy, como obviamente mi maestra es Pido Freire, que es una de las escritoras españolas más importantes de los últimos años. Tuve la suerte que ella fuera mi maestra en la Universidad Complutense y pues me encanta leer. Ella siempre tiene una sección de recomendaciones en su Instagram y pues procuro leer mucho de lo que ella recomienda, lo que ella lee. Ella también lee muchísimo, es una gran lectora. Entonces, de hecho, ella dice, para escribir tienes que leer. ¿Cómo aprendes a escribir? Leyendo. claro. Lee todo lo que puedas y eso te va a ayudar a lanzarte ahora sí que a redactar tus textos. Si tú también tuvieras una sección de recomendaciones, ¿qué libros nos podrías recomendar que a ti te gusten? No voy a decir necesariamente que sean tus favoritos, porque sabemos que puede llegar a ser subjetivo y más cuando has leído Sí, tantos libros, claro. pero que digas: "Caray, estos libros no sé si me han marcado, pero sí se los recomendaría a la gente". Mira, hay un libro buenísimo que de hecho acabo terminé de leer hace poco, que es de una autora, mujer regiomontana, Sofía Segovia, que se llama El Okey. murmullo de las abejas. Está increíble, es una novela histórica que ha roto todos los récords de ventas, la han traducido creo que hasta el ruso. Guau. Y es muy interesante más para nosotros aquí del norte porque todo sucede en Linares, Nuevo León, o sea, muy cerca de aquí, en la época de la Revolución precisamente, que es una época que a mí me encanta leer y estudiar. Entonces, todo sucede ahí y hay un personaje, mezcla de realismo mágico entre Cien años de soledad, La sombra del caudillo, no sé, tiene mucho de historia, mucho de realismo, pero con la gran sensibilidad también de una mujer, que recibió esas historias, se las contaron algunas y ella lo pudo transmitir de esa forma tan maravillosa, porque la conocí ahora en la Feria del Libro que estuvo aquí en Arteaga ¿cuándo fue? En mayo, creo. Sí, Platiqué con ella, le dije: "Qué increíble, felicidades, me gustó muchísimo tu libro", y estaba muy contenta, ¿no? De que: "Ay, qué bueno que a la gente le ha gustado", entonces se lo recomiendo mucho, El murmullo de las abejas. oye, Diana, eres una niña ávida por la lectura, te gusta estar en este mundo que lamentablemente no es tan común en los niños y en los jóvenes en nuestro país. Llega el momento de elegir una carrera. ¿Por qué te decantas por las leyes en lugar de cualquier otra profesión? Porque en la época que yo, me tocaba presentar mi examen de admisión a la universidad, la Escuela de Filosofía y Letras estaba cerrada aquí en Saltillo. Mm, Entonces, obviamente mi opción en humanidades, pues seguía como más fuerte, jurisprudencia, leyes, ¿no? Entonces, pues bueno, me decidí por la carrera de leyes, que es una carrera excelente. Muchos abogados son escritores. Aquí sí, tenemos a Catón, simplemente, claro. que es maestro de muchísimos, que admiro mucho y es abogado de profesión. Entonces dije, pues va, es una gran carrera que te va a dar las bases para muchísimos temas. También me gusta mucho mencionar a José Madero, el ahora solista, cantante y también escritor de ficción para niños, el vocalista de Panda, Ah, oh, claro, de es Monterrey, abogado, es es abogado cierto. de profesión y a él le gusta mucho leer también, es fan de Stephen King. Entonces, pues se nota cómo escribe, se nota en sus canciones que la Sí, estructura es también mucho del abogado, o sea, es una formación humanista. El abogado es humanista ante todo, o sea, sí, y
tenemos la capacidad de apreciar las bellas artes y todo lo que conlleva la humanidad, la sociología, el derecho, la criminología, las letras, obviamente, la historia, o sea, es una carrera muy, muy bonita y muy compleja. ¿Hay una materia en particular que te haya gustado durante tu estancia como estudiante de leyes? Sí, me gustó mucho el derecho del trabajo. De hecho, tengo una maestría en derecho del trabajo porque tienes unas profundas raíces filosóficas. Es muy interesante. La maestría, mi tesis de maestría fue sobre el derecho social, precisamente, que tiene que ver con las grandes revoluciones del siglo XX, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, partiendo obviamente de la Revolución Industrial. Me gusta mucho Ujú. lo filosófico que hay en el derecho del trabajo, que es una actividad muy humana. El hombre necesita trabajar para desarrollarse plenamente. Y digo hombre genéricamente para que no se enojen mis compañeras feministas. El hombre y la mujer necesitan trabajar para poder realizarse. Ahora sí que es una de las máximas aspiraciones del ser humano, ¿no? Me llama mucho la atención, Diana, que primero señalas que tu primera opción hubiera sido filosofía y letras Ujú. y que ahora te gustó el derecho del trabajo por también las raíces filosóficas que hay detrás de... ¿Por qué es importante la filosofía en la vida de los seres humanos? Porque muchas veces creemos que es únicamente el sentarse y pensar y cuestionarse, pero que eso no tiene una aplicación cuando pues es todo lo contrario. ¿Por qué es importante el darnos el tiempo de filosofar sobre las diversas cuestiones que pudieran llegar a existir? Pues porque todo parte de eso, ¿no? De pensar. Todas las Ujú. grandes ideas, aunque sean las matemáticas, parten de alguien que se sentó y pensó cómo realizar, cómo llegar a la conclusión, como la raíz de un problema. O sea, es también inherente al ser humano, ¿no? Buscar la respuesta, la raíz. Así seas un matemático o un físico o un abogado, pues buscas la raíz de las cosas. Como humanos tendemos hacia eso, es inherente, digo yo, al ser humano, ¿no? Claro. Oye, Diana, y en cuanto a las especializaciones, tanto de historia como de letras, ¿cuál se dio primero? Se dio primero letras, porque como te digo, siempre quise, escribir en forma, obviamente, pues, siempre leí y etcétera, y pues la carrera te da otra formación, también de redacción, pero es otro tipo de redacción, de textos jurídicos, que es otro gran tema y también es muy interesante, pero yo quería escribir siempre ficción. También quiero escribir poesía, porque me gusta mucho escribir, poesía y leer poesía. Entonces, terminando la carrera, tuve la oportunidad de hacer la especialidad en letras. ¿Y cómo se dio esta oportunidad? ¿Cómo la buscaste? Porque digo, también la Universidad Complutense de Madrid es una gran, gran universidad. Sí, claro, pues fue, buscando, ahora sí que una cosa te lleva a otra, en Internet, ahora, leyendo así en Google, ¿no? De que becas para estudiantes, para estudiar letras, Ok. opciones. Pues, primero América Latina, ¿no? México, luego América Latina, y pues me arrojó Universidad Complutense la búsqueda. Leí los requisitos, que había becas para estudiantes latinoamericanos. Mandé mis papeles, mi solicitud, apliqué y afortunadamente gané una beca era hospedaje y comida Wow. y una parcialidad de la colegiatura. Y pues ya con eso dices, pues ahora sí me voy, ¿no? Ya se Ya arma. está todo listo. Entonces, pues ya nada más fue pagar mis gastos personales, el avión, que también en ese entonces la Universidad de aquí, Autónoma de Coahuila, me apoyó porque estaba cursando yo a la vez mi maestría. Yo hice un break de mi maestría para irme a hacer la especialidad en letras. Ok. Pero como alumna de la universidad, hay un departamento que apoya a quien quiera hacer viajes de estudio o estancias, y me apoyaron con un descuento para la aerolínea. Ah, qué Y bien. también, pues sí, es que yo digo, cuando quieres algo, no quites el dedo del renglón. Yo obviamente me tardé años en que llegara la oportunidad. Yo quería estudiar esa especialidad donde fuera. Se presentó en Madrid y tardé tiempo, obviamente, en tocar puertas, en que me dieran las becas, en conseguir también los recursos, pero no quité el dedo del renglón y las cosas fluyeron y se dieron. ¿En algún momento pensaste en claudicar sobre este sueño de estudiar letras, de especializarte y de convertirte en la escritora que ya eres hoy? No, nunca.
Nunca, porque siempre dije: "Yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer", no sé cómo, no sé de qué manera, si en el momento en que iba a estudiar la carrera, la escuela estaba cerrada, dije: "Se va a dar". No sé cuándo ni cómo, pero de alguna forma. Y se dio. Y se dio, y aquí estás. Ujú. ¿Y cómo llega tu primer libro? Bueno, es lo que le digo a la gente, no fue, pronto, fue un largo proceso, o sea, hice la especialidad, regresé a Saltillo, terminé mi maestría porque, pues, la había dejado inconclusa. Después empecé a trabajar, se dio una oportunidad de trabajar precisamente en el área del derecho del trabajo, que era algo que me gusta mucho, también me apasiona mucho. Y pues empecé a trabajar, ya la inercia del trabajo, eh, no podía concentrarme, porque escribir es un acto de mucha concentración. Necesitas Sí, estar en el modo, en la forma, con todos tus sentidos puestos en lo que estás haciendo. Y cuando estás inmersa ya en el ejercicio de una profesión es complicado, es complejo. Entonces, a ujú, mí me llevó años, en que no en publicar, o sea, recuerdo que la meta de la especialización era publicar, y tardé mucho tiempo en publicar, muchos años, me llevó casi 13 años, 14 guau, publicar, pero porque también en ese inter fue como que luchar contra el síndrome del impostor que siempre tenemos de que si no soy tan bueno, y si me van a criticar, y si qué van a pensar de mí, porque mi primer libro fue de poesía, y la poesía es algo muy interno, un ejercicio sí, muy privado, era como abrirle la puerta del cuarto a todo mundo y que viera si tenía tirado cosas y si tenía todo lo que hay, ¿no? claro. Entonces yo decía: "Ay, ¿cómo van a recibir ese escrito?". Entonces me daba mucho miedo y tardé en publicarlo, pero, pues, tengo la suerte de tener muchas amigas y amigos que también están en el medio artístico. Y, pues, una de ellas es una gran ilustradora, que es Jessica Silva, que precisamente ella de hecho, me ha ilustrado los 3 libros. Okey, Y ella, pues, yo le di a leer el texto del poemario, eran 40 poemas divididos en las estaciones del año, que se llama Crónica de Luz y Sombra, que está disponible en Amazon. ujú. Si lo pueden buscar, ahí está. Crónica de luz y De Luz sombra. y Sombra, en Okey, Amazon Books. Bueno, ella lo leyó, ella ha apoyado a muchos otros escritores con sus ilustraciones de libros, tiene experiencia en el tema, y le dije: "Dime la verdad, aunque seamos amigas, no me voy a molestar si me dices que no son buenos o que no los publique", y me dijo: "No, al contrario, me gustaron mucho". Los ilustró, yo le dije: "Te doy carta abierta, como a ti te nazca, como tú sientas". okey. Y el trabajo final me encantó a mí, sus ilustraciones están preciosas. Entonces, aún así, todavía tardé otros 6 meses en decidirme a publicar. No podía, O sea, ya estaba lo entre tenías todo sí, hecho. todo hecho, y todavía luché contra muchas cosas, ¿no? Te digo, los Sí, prejuicios, los el qué dirán. Simplemente, pues, todas mis compañeras y compañeros abogados de que: "¡Ah! Ahora eres escritora". No, y no es algo de ahora, siempre lo he hecho, solo que ujú. hasta ahora lo hago público. Entonces, pues bueno, fue luchar contra muchas cosas. También de estar en una tiempo sabático, que me di un break también en el ejercicio de mi carrera, precisamente para estos proyectos que sentía que ya tenían que salir después de pandemia. Como que la pandemia nos cambió el chip de muchas cosas, Sí, completamente. como que aprendimos a ver las prioridades, y yo Ujú. dije: "Bueno, es que yo tengo esta prioridad en mi vida pendiente, no lo he hecho, quiero hacerlo porque lo necesito, porque para eso invertí tanto tiempo, para eso me fui tan lejos y me gusta". Entonces, pues, después de la pandemia dije: "Mi meta es ahora sí publicar", y pues las cosas se fueron dando, y te digo, mi amiga Jessica, que es también una gran artista, me apoyó mucho con esto. Conocí a un editor independiente de Monterrey, que fue quien me ayudó a primero publicarlo en Amazon. Recibió muy buenos comentarios en Amazon digital, porque me dijo: "Mira, ahí nadie te conoce, ahí lo puede leer cualquiera, o sea, en Uruguay, en España, en donde sea". Sí, no es como que, es Y Diana, que ajá, es mi compañera de la exacto, universidad. de leyes, o sea, no. Entonces, ya que lo publiqué y vi que a la gente le gustó y que había buenas respuestas, dije: "Sí, va, lo voy a imprimir", o sea, físico. Lo imprimí, se agotaron, imprimí 100. Guau. Lo presenté aquí en Saltillo, en Residencias Corona, que es un gran centro de apoyo también para los artistas independientes. Primero aquí en Saltillo, luego fui a San Pedro de las Colonias, me invitaron a este festival Viva Madero el año pasado, y en Piedras Negras también, en un café, que también está fomentando mucho el arte independiente, allá también lo presenté.
Y en Arteaga también, en Arteaga, Coahuila también lo presenté. Entonces, pues bueno, ha ido fluyendo y de ahí surgieron otras ideas, otros proyectos, como que ya le agarré el hilo, ya, ahora sí ya le perdí el miedo, entonces pues ahí vamos. Como dicen, muchas veces lo más difícil es al principio Sí, lanzarte. porque no es sencillo y fíjate qué curioso, pero qué padre que nos lo platicas porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento que tenemos algún sueño, algo que queremos perseguir, en lo cual trabajamos, pero que al momento en el que lo tenemos que sacar y es por cuestiones únicamente de los prejuicios que creemos que existen en los demás, que aparte no son ni siquiera una realidad todavía, sino es lo que nos estamos imaginando que pudiera llegar a pasar basados en este síndrome Del del impostor, impostor. la inseguridad, ¿no? De Ujú. qué van a decir de mí, o sea, por eso hay muchos escritores que tienen su seudónimo. Es cierto. Ahí te, muy padre porque nadie sabe quién eres, ¿no? ¿Lo pensaste en algún momento? Lo consideré, pero luego dije no, porque pues si ya lo voy a hacer bien, o sea, Sí, que que se sea sepa yo. que soy yo, porque aparte cómo lo iba a poder promover, porque mucho del trabajo del escritor independiente es la promoción en redes, la Sí. promoción así como ustedes que me reciben hoy. Y si no ponía yo mi nombre, pues cómo iba a darlo a conocer en mis redes y en entrevistas o en las oportunidades que me han dado, ¿no? Ok. Oye, Sí. Diana, ¿y el proceso creativo para este primer libro fue parecido al que utilizaste para este último libro en cuanto a se te venían ideas o te ponías todos los días, te sentabas a escribir, a forzarte a escribir y después de ahí ya ir depurando? ¿Cómo se da este proceso? Porque no es algo sencillo tampoco. Fíjate que tanto el poemario como el cuento, porque también escribí un cuento que se llama La vida feliz de Rory. Ahora sí que es así como vemos a veces, ¿no? En las películas, que te llega la inspiración y nota en el celular y rápido, ¿no? Las palabras y todo, y luego ya en la compu lo pules, pero ahí tienes la idea y sí. Ok, Me llegaban como ráfagas de que hay que hacerlo, pero lo que sí es que para la poesía tienes que estar en un ánimo muy sensible, en un ánimo muy particular. Por ejemplo, ahorita este año no pude escribir poesía porque no me sentía en este ánimo. claro. Por eso escribí el cuento, por eso escribí este relato de Francisco y Madero. Pero en el año que escribí poesía fue el 2022, 2021 y parte del 2022 me sentía en este mood sensible y salieron esos poemitas que de estilo libre, que fue el que estudié en la Complutense. Ok. Y me gustó, porque llegaron. Ahora sí que es como la inspiración te llega cuando estás trabajando y pues me llegaban y rápido los escribí y luego los pulía y pues así es. El cuento también estaba, me acuerdo, sentada esperando un trámite en el banco y de repente ya tenía la idea, quería hacer un cuento de mi perrita, Rory. Y en el banco se me ocurrió así como, sí, todo. O sea, estás Como, haciendo ahí un sí, trámite o normal. sea, estaba así esperando el turno y de repente, ¿no? Que, sí, que pase esto y que ocurra esto y ya. Y lo anoté en la nota en mi celular Ok. y luego ya lo desarrollé, que también ese fue otro reto, porque quería que fuera para niños entre 5 y 7, que es la edad de mis sobrinos. Ok. Y lo difícil, fíjate, de escribir ese cuento era lo sencillo, porque tenía que decirlo en pocas palabras. No podía extenderme y hacer una descripción fantástica, porque pues los niños son prácticos y a lo que Ujú. van. Tienes que ponérselo sencillo, corto y que se entienda. Y ese fue el reto. Oye, pero es muy complejo escribir de esa manera. De hecho, he Sí, escuchado que hay escritores y oradores y de todo que trabajan con las letras, que dicen que incluso es más complejo el poder presentar una idea de manera clara, concisa, sencilla y precisa, que cuando nos podemos extender y hacer un sí, uso sí, sí, sí. indiscriminado de las palabras. Y de hecho lo tuve que corregir y corregir y corregir porque aunque en realidad el texto es muy breve y Ujú. a mí la historia me encantó, pero tenía ese reto, ¿no? De que no podía exceder, no podía ni usar palabras, porque los niños no entienden palabras complicadas, se los Sí. tienes que poner en palabras sencillas, ¿no? Entonces ese fue otro reto que me gustó porque aprendí la complejidad de lo sencillo. La complejidad. Wow, me encanta esa frase. Sí. Oye, y Madero Apóstol, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo la desarrollas? ¿Cómo la ejecutas para que hoy tengamos este gran libro ya aquí físicamente con nosotros? Pues fíjate que fue
A petición, como te digo, el año pasado me invitan al festival Viva Madero, que cada año realizan en San Pedro de las Colonias, que es un lugar hermoso de nuestro Coahuila. Los invito a conocerlo, vayan un día en familia, está a 2 horas y media aquí de Saltillo. Y es un sitio con una arquitectura impresionante, con unos paisajes árabes, guau, o sea, yo decía: Esto se parece a Marruecos", o sea, está súper bonito. Y de hecho me dijeron que ahí grabaron una parte de la película Buscando al Soldado Pérez. Ok. Ahí lo grabaron precisamente simulando el desierto del Sahara o algo Sí. así. Es que sí, hay unas palmeras y hay desde que vas llegando, o sea, es otro cambia mucho la geografía de aquí a la laguna. Ujú. Entonces, pues bueno, ya desde ahí te atrapa. Y llego al festival, presento el poemario, lo recibe la gente muy bien. Y el alcalde me dice: bueno, queremos que regreses el otro año al festival, pero con algo de Madero. Entonces dije: ok, va, acepto el reto. Porque a mí también de manera personal admiro mucho a Francisco I. Madero. Es para mí uno de los grandes idealistas mexicanos. Dije: claro, va, acepto el reto. Entonces dije: tengo un año de aquí a que pase otra vez el festival, que es en octubre y noviembre, finales de octubre. Y pues bueno, fue de empezar, ¿no? El reto más grande era qué decir de Madero. Me dijo mi papá: ¿qué vas a decir que no esté dicho ya? O sea, de Madero hay hasta enciclopedias, hay Sí. muchos libros, muchas biografías, todo está perfectamente documentado. Entonces el reto, porque también el alcalde me dijo: queremos que las nuevas generaciones de San Pedro conozcan la figura de Madero, y que aprendan, ¿no? A la vez que sea un texto que también sea didáctico, que sea para los adolescentes y que hable de Madero. O sea, tenía, Ok, está ahí el target muy ahora específico. sí, de que, bueno, el reto. Y pues nada, empezar a leer. Yo había leído, sí, sobre los grandes líderes de la revolución. De Pancho Villa también he leído mucho. Obviamente había leído de Madero. Pero ahora que ya me centré en él, en que leí, busqué su biografía, ahondé en su persona, pues wow, ¿no? Descubrí cosas muy, muy interesantes, como que era vegetariano. ¿Ah, sí? Sí, era Ok. vegetariano. Que un día invitó a Pancho Villa a cenar cuando ya era presidente, y Villa llegó todo emocionado porque pues era una cena en Palacio y qué me van a servir, ¿no? Y su ensaladita. Entonces llegaron los platos de ensalada y Villa así como que: No, mejor nadota, ¿cómo que dijo. me vas a decir? ¿Cómo, Panchito? Le decía Panchito, ¿cómo que ensalada? Y Madero: pues sí, es mi nueva filosofía, porque también Madero ya estaba muy involucrado en el budismo, escribió un libro de budismo. Ok. Ok. Practicaba mucho la meditación, sabía curar la medicina con imanes, alternativa, era médico homeópata también. O sea, yo les digo, imagínenselo ahora con su té matcha, su yogi, con su tapetito de yoga, así era Madero. Entonces, aparte, muy adelantado a su época. Justo eso, porque Ujú. ahorita hablamos acerca de la meditación y pues ya es una práctica cada vez más común, es más recurrente conocer a gente que medite, incluso uno mismo ya puede practicar la Ujú. meditación, se Sí. sabe más acerca de esta ciencia, pero en esos tiempos no era algo tan conocido. No, o sea, de hecho, y eso es lo interesante, porque, por ejemplo, la ciudad donde sus ideas germinaron y lo aceptaron tal cual fue en San Pedro. En Parras encontraba todavía como que la sociedad no estaba lista para recibir todas las ideas y filosóficas e innovaciones que trajo él de Francia, porque él vivió 3 años en Francia, él estudió en una universidad en Versalles. Entonces hablaba francés a la perfección, y después de que regresó de Francia hizo una especialidad en Berkeley, en California. Ok. Entonces era una persona muy culta que hablaba, leía en 3 idiomas, recibía periódicos de todo el mundo, libros, eh, estaba al corriente de todo lo nuevo que había, de las corrientes filosóficas. Entonces él quería implementarlas. Y en Parras pues no lo entendían, pero en San Pedro sí, porque había mucha migración. En San Pedro, precisamente por el auge del cultivo de algodón, llegaron a vivir muchas personas de España, de Alemania, de China. Había muchas personas chinas, había Ujú. también muchos árabes. O sea, había de muchas corrientes ahí en la laguna. Y pues ahí Madero encontró su punto. Y ahí, por eso ahí desarrolló mucho de todo lo que él quería, de sus círculos, porque bueno, hay que también entender la parte de Madero, que es la parte espírita,
Ujú. Madero practicaba la meditación, pero también el espiritismo, pero no como lo conocemos tal vez de las películas, así como la charlatanería, como cosas, no. Como cosas así, no. Madero practicaba el espiritismo como casi como una ciencia, como una filosofía, derivado de la meditación. Todo está perfectamente documentado. En ese tiempo, mucha gente practicaba el espiritismo en Francia y en Estados Unidos. Estaba De muy allá lo en adoptó. boga. Él lo Okey. adoptó cuando vivió en Francia. Entonces, a través de esta práctica, él, vamos a decirlo así, logró una mayor, desarrollo como persona, porque mejoró muchas costumbres que él tenía, que entendía que no eran buenas para él. Por ejemplo, dejó de beber alcohol. Él en su juventud era, pues, muy aficionado al alcohol. Recordemos que la Casa Madero, pues, era de Viene de su ellos, sí, era familia. una de las familias más ricas De del las país, 5 ¿no? familias más ricas del país. Guau. Entonces, pues, entonces el vino estaba en su historia familiar, Ah, en pues sus claro. bodegas, entonces tuvo que dejarlo, porque para lograr este estado de meditación, de tranquilidad, tenía que dejar los vicios que lo alejaran de todo este centro, ¿no?, de luz. Claro. También dejó de jugar al billar, por ejemplo, eh, Ah, ¿sí? sí, O sea, sí de plano de que hasta de no, sí. billar ya no, porque esto, Sí, porque le dijeron sus me quita. guías espirituales o espíritas o los fantasmas que lo contactaban, que tenía una gran misión y se tenía que preparar para esa gran misión. Y te estoy hablando de finales de 1800. O sea, Madero duró como 13 o 14 años primero practicando el espiritismo en niveles para llegar a 1910, que fue como que el año en que iba a lograr la gran misión para la que los espíritus lo prepararon. O sea, es Guau. muy interesante. Hay historiadores que no creen en esa faceta espírita de Madero, que dicen que fue como una excusa de él, nada más como para no decir fui yo, fueron los espíritus, ¿no? No fueron Okey. ideas mías, fue como para echarle la culpa a alguien más, ¿no? Si las cosas no resultaban. Pero es cierto que el espiritismo estaba ya muy en boga, que era toda una corriente filosófica, como te digo, no es como lo imaginamos, como nos lo han planteado, es algo muy profundo, de mucha conexión con uno mismo. Le decían que tenía que hacer el bien a los demás, que tenía que alejarse de los vicios, de las malas prácticas, del egoísmo. Todas las cartas que él escribía, porque desarrolló la habilidad de ser médium escribiente, pues eran sobre hacer el bien. Los espíritus le decían, si quieres tener una buena vida en el más allá, pues tienes que tener una vida buena cuando estés en forma Aquí. terrenal, porque los espíritus que no obran bien en su vida terrenal tienen una vida post muy infeliz, son Okey. espíritus muy atribulados. Entonces a Madero tenía un guía, que era su hermano Raúl, que murió cuando era niño, que fue su guía por muchos años, fue el que le dijo que dejara estos vicios como el billar y el alcohol, y que se concentrara en hacer el bien, le dijo que aprendiera a ser médico homeópata. Entonces Okey. Madero aprendió a ser médico homeópata casi por manual, ¿no? Recibía los manuales de Francia, tenía su botiquín, igual que los imanes. Entonces él ayudaba a la gente de las haciendas ahí San Pedro sin cobrarles, curaba a la gente. Y su hermano, el espíritu Raúl, le decía que eso era para que él empezara a ser bueno, para que sus acciones buenas le ayudaran a tener una vida buena en el más allá. Guau, qué increíble. ¿Y todo esto Sí. lo supiste al momento de investigar para este libro, o era conocimiento que ya tenías de tu especialización, o cómo se dio? Porque digo, sí son puntos, eh, muy interesantes, más allá de lo que nos cuentan los libros de texto de historia que llevamos en la primaria, secundaria, prepa. Bueno, es que sí sabía que Madero era espírita, pero no había leído sus diarios espíritas, que están, cualquiera los puede leer, los tiene el Archivo General de la Nación, ¿En porque serio? sí, sí, sí. Entonces Ay, existe, hay un libro que leí que está aquí en el archivo de Saltillo Municipal, que son sus diarios espíritas, y ahí vienen las cartas que él él mismo lo redactaba. escribía. Sí, pero él estaba en trance. O sea, él entra, después de horas de meditar, entraba en trance y empezaba a escribir. Él no sabía lo que estaba escribiendo hasta que salía del trance y ya leía, ¿no? Que era, yo digo, eran como WhatsApps, eran como recaditos, ¿no? Porque Okey. algunos ya eran cortos y le decían, oye, mañana
Ya después de años que Madero desarrolló más facultades, ya hasta eran mensajes cortos. Le decían, oye, mañana prepárate a las 8 te conectas. Casi Ay, creo. sí, Sí, neta. algo Ok, así. Pero wow. ya era como en 1907 o 1908 que Madero ya había desarrollado tanta habilidad que podía incluso entrar en trance ya solo. Para los espíritas, lo principal tienen que ser varios. Cuando empiezas en esta corriente, tiene que ser un grupo, no puede ser tú solo. Pero a medida que lo vas practicando y desarrollas la habilidad, como Madero, que ya la tenía muy desarrollada, ya podía ser el individual. También Wow. eso aprendí, es que hasta eso tuvo que, que leer De cómo que no, ya, yo funciona, también ya tengo mi No, diario no, de... gracias. La verdad no he llegado tanto, pero sí es muy interesante, porque Sí, le da completamente. todo un otro vuelco a la humanidad de Madero, porque aparte él, aunque los espíritus le decían, es que tú puedes, tú vas a ayudar, tú vas a cambiar al país. Él tenía dudas, ¿no? Decía, Ujú. bueno, ¿y qué va a pasar con mi familia? No soy yo solo, o sea, él todavía vivía su abuelo, don Evaristo, que fue gobernador de Coahuila, que era un señorón, me lo imagino como los patriarcas, ¿no? De las películas, de que Sí. todas las decisiones pasaban por el primero. Madero era el nieto mayor, el primer nieto de toda la dinastía Madero, entonces era como el nieto mayor ahora anda de chiflado que quiere ser, no por el espiritismo, sino porque quería lanzarse contra Porfirio Díaz. Sí, se trataba el negocio familiar que Ajá, era o sea, sumamente redituable y que pues, él tenía que tomar las exacto. Y riendas. es lo que yo les digo, o sea, Madero en la revolución lo hizo por los demás, a él no le convenía una revolución, él estaba súper bien, su familia estaba súper bien como estaban las cosas. Él de verdad lo hizo por generosidad, por cambiar el mundo, porque veía las injusticias, veía sufrir a la gente y ese sufrimiento a él le podía, o sea, él le llegaba. Entonces, al final logró el visto bueno, al menos de su papá, si no del abuelo al 100 de su papá sí. Y pues publica su libro que fue La sucesión presidencial de 1910. Lo publica en 1909, que es todo un documento muy interesante, para el cual también los espíritus le recomendaron que se documentara en Historia de México primero. Ok, Lo pusieron a leer México a través de los siglos, que es una obra impresionante de historia de México desde la época precolonial, colombina y luego la conquista. Dijeron, si vas a ser el líder de este movimiento, tienes que saber sobre tu país. claro. Entonces, primero lo pusieron a leer. Y luego, pues ya que redacta el libro, tiene el visto bueno de su papá y entonces sí, lo imprimían escondidas en San Pedro de las Colonias en la noche para que Porfirio Díaz no supiera lo que estaba escribiendo Madero. Pues que era al final de cuentas todo un manifiesto de que ya México estaba en otro tiempo y que ya era necesario un cambio, Claro. que ya el viejo dictador pues se diera el poder, ¿no? Y digo, que viéndolo en retrospectiva decimos, pues sí, iba a ganar, pero estando en esos momentos sí se requería de mucho valor para afrontarte al hombre más poderoso del país, siendo tú una familia tan importante y donde tus negocios se podrían ver muy Sí, y sí se afectados. vieron, porque bueno, recordemos que los Maderos son muchos, don Ujú. Evaristo tuvo creo que 14 hijos. Entonces, vamos a decirlo así, la familia directa de Madero, o sea, su papá y sus hermanos sí se vieron afectados, sí les Sí, confiscaron bienes y incluso su hermano Gustavo murió también trágicamente claro. antes que él. Entonces, pues hasta la vida, ¿no? Se jugaron la vida y Madero cuando decide lanzarse sabía que podía morir y dijo, si muero, moriré con la frente en alto por el deber cumplido, Wow. porque hice lo que creí conveniente para salvar a mis prójimos, o sea, lo hacía así realmente por la salvación de los demás. Por eso el título, ¿no? De apóstol, por el apostolado, por el servicio, en la presentación que tuvimos aquí en Saltillo la semana pasada, en un conocido bar de la localidad y centro cultural, Cerdo de Babel, Ah, buenísimo. un amigo practica el budismo y la meditación oriental y todo, nos explicó que precisamente esto, la idea de Krishna era eso, ser el príncipe que salva a su pueblo y redime a la gente para alcanzar la redención y el otro nivel espiritual. O sea, tiene también mucho que ver con las filosofías orientales que ella estaba practicando Madero. Wow. Y toda esta información, Diana,
¿cómo la fuiste desarrollando para ponerla en este libro? ¿Ibas por partes? ¿Te esperaste a tener como toda la idea? ¿Tenías como bullets de los principales temas? ¿O cómo fue? Porque digo, no es algo sencillo. Primero la investigación, pero también la redacción. Bueno, es que primero dije, voy a leer todo lo que pueda de Madero, todo, o sea, y justo fíjate cómo son las cosas, sin querer me llegaban cosas de Madero, o sea, justo cuando estaba en plena investigación, en cierto medio de aquí de Saltillo se publica un reportaje sobre el testamento de don Evaristo Madero, Ok. el abuelo de Madero. Entonces dije, ay, mira, me sirve para la investigación. Entonces ya ahí ya leí todo el testamento y dicen, está en el Archivo Municipal de Saltillo. En ese entonces otra amiga me contacta y me dice, oye, una amiga abogada, me dice, estoy haciendo una investigación, ella vive en Monterrey, trabaja allá, para una familia de Piedras Negras que está haciendo cierto pues, litigio sobre una propiedad que fue de los Madero. Y Wow. yo, oh, y me dice, y yo sé que tú estás muy en contacto con los archivistas, porque forma parte de la Asociación de Archivistas de Coahuila. Me dice, ¿cómo ves si me puedes ayudar con una investigación? Y yo, sí, o sea, justo estaba lo que estaba haciendo, me piden que investigue más sobre el mismo tema, entonces fue muy padre porque pues ahí ahondé más en los nexos de la familia Madero en todo Coahuila y fue muy interesante. Y luego, y esto sí lo cuento ya como anécdota curiosa, cuando estaba redactando ya el texto, sin querer derramé un poco de café en mi laptop. Entonces ya no pude seguir escribiendo en la laptop, me tuve que cambiar a la computadora de escritorio y yo no me acordaba que en la computadora de escritorio, que está como en un librerito, arriba en el estante hay varios textos. Y justo cuando llegué a sentarme a escribir, levanté la vista y encontré uno que se llama Francisco y Madero. ¿Cómo Es real, crees? es real. Wow. Una amiga, mi mamá, se lo había regalado hace muchos años, ella lo compró en un anticuario en Querétaro. Y pues mi mamá lo puso ahí, ¿no? Y pues ya en realidad no lo recordábamos, así pasa. Pero justo cuando estaba redactando esto, que volteo así los ojos y decía Madero. Y de hecho fue el que más me sirvió porque es un libro de 1966, biográfico, que ganó un premio de la Secretaría de Educación de ese entonces, por la mejor biografía de ese año, mejor texto biográfico. Entonces está súper detallado, súper interesante y me ayudó bastante en la redacción del texto. Entonces te digo, se fueron dando detalles así Sí. y primero investigar y ya entre más investigué dije, bueno, ¿ahora qué voy a escribir? Y de repente un día me llegó otra vez como el chispazo, ¿no? Quiero que sea esta historia. Cuando lo leas, porque te lo voy a obsequiar, aquí lo vas a Ay, tener, ¿cómo crees? Mil vas a gracias. Qué ver linda. lo que es en lo que resultó tanta investigación y a mí me gustó mucho porque es algo diferente, no es la historia como siempre nos la plantean, porque el Ujú. reto era que fuera para los jóvenes en San Pedro y que Claro. fuera ameno, ¿no? Entretenido. Entonces hice así como que algunas adecuaciones al tiempo de Madero, está centrado en la época prerevolucionaria, cuando tenía estas dudas, cuando no sabía si se lanzaba o no se lanzaba. Entonces quise centrarme mucho en eso. Y es que es una parte muy importante y muy esencial de estos grandes líderes que ahorita ya los vemos como con el gran legado que tuvieron, pero que eran seres humanos con estas dudas, con estas incertidumbres, con las inseguridades, con el no saber qué es lo que va a pasar, pero que a pesar de todo ello, como en su momento te pasó también con el libro El síndrome del impostor, que Sí. aparece en prácticamente todos los seres humanos en algún momento importante de nuestras vidas, que nos hacen dudar acerca de las capacidades y todo lo que podemos llegar a realizar, pero que a pesar de ello se sobreponen y toman acción con las consecuencias que pudieran generarse. En este caso, sí, por supuesto, se dio un cambio político impresionante, pero también le costó la vida. Sí, claro, obviamente, y él lo sabía, ¿no? Pero ya en su filosofía budista, pues era como escalar un punto más en su redención y ellos creen mucho en la reencarnación, entonces también tiene que ver mucho con ese tema, de que entre más el espíritu más elevado sea y más puro seas y más pienses en los demás que en ti, pues vas a alcanzar otro nivel en tu vida próxima.
¿Qué sentiste, Diana, cuando ya pusiste el punto final y dijiste, creo que ya está, este arroz ya se coció? Pues mucho alivio. Es como ya lo cumplí, porque también, fue difícil tener el resultado. ¿Por qué? Porque no quería que fuera más de lo mismo, no quería que fuera otro aburrido libro de historia, tipo enciclopedia o algo así. Quería que fuera algo bonito, algo ameno, algo profundo, algo humano. Entonces, era un gran reto y me tardó redactarlo, me tardó que quedara así como quería ese texto. Entonces, cuando lo terminé, dije: "Qué alivio, lo logré en el tiempo que era necesario". Claro, porque tampoco no es lo mismo el escribir con la apertura de tiempo de que tú, lo que tú te necesites y quieras Sí, tardarte y te ajá. adecuas a tus propios tiempos, a que cuando tienes una fecha límite. Aparte, pues, para la ilustradora, ¿no? Yo quería Oh, que cierto. Yes, porque ese es el otro gran tema que me gusta mucho, yo quería que fuera una pieza muy bonita de ver, visual, de tocar, o sea, escogí Y el lo es, ¿eh? papel, quería que el papel fuera, que se sintiera como uno de esos libros antiguos, Ujú. quería que el tamaño fuera diferente, no quería el formato tradicional de los libros que vemos siempre. Entonces, tenía la ilustradora también tenía un margen de tiempo en el que yo tenía que darle el texto para que ella lo trabajara. Wow. Y me encantó. La verdad me gustó Sí. mucho el trabajo de Yes, me gustó mucho el trabajo de mi imprenta, que siempre me apoyan mucho en mis elecciones del papel, de los colores, de las tintas. Aprendí mucho de los gramajes del papel para poder escoger ese papel que quedara así. Ok. Yo no sabía, yo decía: "Solo quiero un papel bonito". No, es que hay muchos tipos de papeles, muchos Ujú. se llaman en italiano, de hecho. También aprendí eso y, ver las muestras y tocarlos y decir: "Es que yo quiero que al tacto se sienta así como especial", ¿no? También quería eso con el lector, esa interacción. No, y se logró para la gente que nos está escuchando, o sea, desde la portada está bellísima la ilustración, la tipografía también que Ajá, se la utilizó, los tipografía. colores, el fondo, el papel que se utiliza para el inicio, para la portada, pero también conforme vamos avanzando, digo, yo únicamente lo he ojeado hasta ahorita, pero con eso tengo para ver que todo está muy bellamente contemplado para que sea muy agradable al lector, no solo por el contenido, que ese ya lo veré más adelante, que Sí, seguro velo. lo está por todo lo que me estás platicando, pero también en la forma está increíble. Yo quiero enganchar a la gente con Madero. Hasta ahorita lo estoy así como que analizando, es eso. Quiero un gancho, que la gente sepa quién era él, para que de ahí también derive su curiosidad, sus ganas de investigar más sobre la Revolución Mexicana, más sobre este personaje u otros personajes, ¿no? La esposa de Madero también es muy fascinante, Sarita, porque a diferencia de mucho de la mentalidad de esa época machista, Madero siempre le dio lugar a su esposa, siempre estuvo con él. Ella lo apoyó cuando se lanzó a su campaña política por todo el país, ella estaba con él, ella formó grupos de mujeres para apoyarlo, lo cual era Mm, muy raro en esa época, mujeres en la política, y él con todo el apoyo, o sea, nunca la limitó, al contrario, siempre le dio su lugar. Así que Madero también apoyaba a las mujeres, era de alguna manera precursor del feminismo, ¿no? claro. Tenía su secretaria que era una chica desde San Pedro, Soledad, que se fue con él cuando él gana la presidencia, pues se la llevó para que fuera su secretaria y también era su consejera y la quien le redactaba sus cartas. O sea, él le daba el valor a la opinión de la mujer, porque consideraba mucho a su mamá, consideraba mucho a su esposa, su ahijada, algunas mujeres que se sumaron al movimiento maderista, que fueron también muy importantes. O sea, Ujú. siempre se sentó, dialogó con ellas y les dio su lugar, que es fascinante para un hombre de ese tiempo. Claro, no, y te agradecemos por este trabajo, Diana, porque siempre es importante poder conocer más acerca de estas personalidades que tuvieron un impacto tremendo en la sociedad como la conocemos el día de hoy, y el poderles conocer de una manera más humana, el saber cómo pensaban, qué es lo que hacían, qué es lo que creían, los miedos, por supuesto, que tenían, cómo los afrontaron, pues nos ayuda también a bajarlos de ese pedestal para humanizarlos, pero para seguir también con sus ideales, con esos principios y saber que nosotros, claro,
contemplando las dimensiones de cada quien, ¿verdad? Pero que también podemos hacer un cambio positivo en nuestro entorno y en nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias por este libro, por haberte dedicado a hacerlo. Gracias al alcalde de San Pedro por David encargártelo. Ruiz Mejía. Saludos, y la regidora Gandhi Flores Marmolejo, que también me apoyaron mucho para concretar este proyecto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues mira, este jueves lo vuelvo a presentar aquí en Saltillo, en el Centro de las Artes Óscar Flores Tapia, a las 6 p.m., jueves 14 de diciembre. Ahí voy a tener ejemplares físicos a la venta. Si no, pues en mis redes sociales me pueden contactar. En Facebook estoy como Diana Esther Martínez, en Instagram también Diana Esther Martínez, o mis iniciales DEMC81. Y ahí me pueden buscar y pues nada, espero que les guste a quienes me acompañen el jueves. Pues ya estaremos platicando después. Por supuesto, ahí están las redes sociales, todos los medios de contacto y por supuesto para Ujú. acudir al evento y saber más acerca de este espectacular libro, de comprarlo y de seguirnos ilustrando con este gran personaje coahuilense, orgullosamente de nuestro estado, de nuestro país, que es Madero, el gran apóstol de nuestra democracia. Gracias, Diana Esther Martínez, por compartir con nosotros, por el libro y por supuesto por la plática. No, gracias a ustedes, yo encantada, ¿no? De hablar de Madero me emociona, puedo durar 2 horas platicando de Madero, pero no, léanlo ustedes, es muy fascinante. No, y aquí está la carta abierta también para cuando quieras volver y seguir platicando, porque es un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar. Claro, sí, de historia o de otros personajes, con mucho gusto. Encantados. Gracias, Diana, de nueva cuenta. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Diana, adquieran este libro, porque aparte, qué chulada el poder conocer más de nuestros personajes históricos, escrito por una coahuilense también. Entonces es una belleza. Vayan, adquiéranlo. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias.